Sean bendecidas en esta tarde. Que el Señor siga guardando su vida y la de su familia. Tengo la difícil misión de predicar la palabra del Señor o compartir con ustedes la palabra del Señor. Pero antes quisiera hacer un resumen de las últimas 3 palabras. El Señor nos dijo que sus ojos están abiertos y sus oídos atentos al clamor de sus hijos. El Señor nos habló de que cuando aquellas mujeres fueron a buscarle, Él ya no estaba porque había pasado de muerte a vida y había vencido al mundo y al pecado. Y el Señor también nos habló de que somos más que victoriosos y más que vencedores en Cristo Jesús. Pero en esta tarde quiero hablar acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mateo 7:21 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios es tan importante que nos va a permitir estar en el reino de los cielos un día, ¿cierto? ¿Y quiénes hacen la voluntad de Dios? Todos aquellos que hemos creído genuinamente, de verdad en el Señor, debemos hacer su voluntad. Quisiera comentar que alguien que no conoce al Señor tiene su mente cegada a la voluntad de Dios, a esta realidad que tiene que haber en nuestros corazones. Aquel que no es salvo tiene una perspectiva y una mirada del mundo errada. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero aquellos que hemos creído en el Señor, que le conocemos y que hemos buscado su rostro, vemos el orden de Dios y conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas y sabemos que debemos andar en su voluntad, ¿cierto? En esta tarde quiero que veamos 3 aspectos de qué quiere Dios para nosotros, de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y como primer punto es que creamos en Él, que seamos salvos y le amemos con todo nuestro corazón y amemos a nuestro prójimo. La palabra del Señor dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con nuestro entendimiento. Esto quiere decir que el Señor debe estar involucrado en cada área de nuestra vida. No podemos sacar al Señor de una área de nuestra vida y en otra sí. No podemos buscar al Señor solo cuando necesitamos sanidad, pero no le buscamos cuando necesitamos tomar una decisión importante. El Señor debe tomar el control de cada área de tu vida, lo laboral, lo sentimental, lo familiar, lo espiritual, lo carnal, todo debe estar sujeto al Señor. Él debe ser primero, debemos amarle a Él primero con todo nuestro corazón, alma, ser y espíritu. Y también nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, refiriéndose al sacrificio que el Señor había hecho en la cruz por todos nosotros. El Señor hizo este sacrificio por toda la humanidad. No separó raza, no separó edades, no separó condición económica, nada, el Señor lo hizo por todo. Por lo tanto, nosotros no debemos mirar en menos a nadie, debemos amar a todo nuestro prójimo, aún aquel que está quizás botado en la calle. Debemos amarnos todos porque todos tenemos el mismo valor para Dios. Nadie es mayor que otro, todos tenemos el mismo valor. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que le amemos a Él con todo nuestro corazón y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otro aspecto de la voluntad de Dios para nuestra vida es que el Señor quiere que seamos santificados. ¿Ya? Primera de Tesalonicenses 4, en la parte 3a dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El Señor desea que seamos santificados. La santificación es un proceso que viene después de la conversión. La conversión es cuando creímos en Jesús, declaramos que Él es nuestro Señor y le aceptamos en nuestro corazón. Comienza este proceso de santificación que dura toda nuestra vida, hasta que venga el Señor por nosotros, individual, o hasta que venga el Señor a buscar a su iglesia. Vivimos de santificación en santificación, es un proceso que tenemos que vivir siempre porque tenemos naturaleza pecaminosa y vamos a caer, pero debemos andar en santificación y buen testimonio. Eso quiere el Señor para nosotros. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos y demos un buen testimonio.
En el texto que leímos en Tesalonicenses se refería a la inmoralidad sexual, ya a lo carnal y a lo espiritual. Esto lo podemos complementar con lo que dice Gálatas en 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso quiere decir que los que hemos creído en el Señor no nos mandamos nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo es quien guía nuestro corazón, y si nosotros alimentamos más la carne, vamos a decaer en el espíritu, pero si alimentamos el espíritu vamos a vencer la carne, porque estos se contraponen entre sí y son dos fuerzas potentes. Pero si este es el espíritu y estamos en consagración, en búsqueda, vamos a vencer la carne. Pero si alimentamos la carne, el espíritu se apaga. Por lo tanto, el Señor desea que vivamos en santificación, y esta santificación tiene que ver con dejar las cosas que nos apartan del Señor, dejar todo aquello que te aparta. Cuando dejamos las cosas que nos apartan de Dios, provoca en nosotros un buen testimonio. Cuando buscamos al Señor y su Espíritu, provoca en nosotros un buen testimonio, que los demás vean que somos un creyente verdadero. Y eso no quiere decir que no nos equivoquemos, eso quiere decir que si te equivocas, vuelvas a retomar el camino. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, y el hacer el bien para callar la ignorancia de los que no creen en Dios tiene que ver con el testimonio, que teniendo buenas obras, haciendo la voluntad del Señor, hagamos callar a aquellos que quizás quieren hacernos daño. Por ejemplo, lo carnal diría que si alguien a mí me hizo daño, ¿yo por qué tengo que prestarle ayuda? Y si ese que me hizo daño está pasando hambre, lo espiritual dice, anda y dale de comer. Y quizás esa persona va a creer en el Señor por el buen testimonio que yo estoy dando, que a pesar de que me hizo daño, lo estoy ayudando. Eso hace un buen cristiano. Eso es dar buen testimonio. Y el buen testimonio provoca conversión de otros. ¿Ha visto cuando un drogadicto ha sido salvo y realmente ha habido un cambio de vida? Eso provoca de que otros sean bendecidos, de que crean en el Señor, de que puedan aceptar a Jesucristo y que quieran seguirle también. Por lo tanto, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que le amemos a Él, le amemos a nuestro prójimo, pero también que estemos en santificación y demos un buen testimonio. Y por último, el Señor quiere que seamos agradecidos. El Señor quiere de nosotros que tengamos un corazón agradecido, que agradezcamos en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice así: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que nosotros seamos hijos agradecidos en todo tiempo. Como dice Eclesiastés, hay tiempo para todo, para reír, para llorar, tiempo para cosechar, tiempo para recoger esa cosecha, tiempo para todo. Para todo hay tiempo, para sembrar, para recoger. Este tiempo que estamos viviendo ahora es de recogimiento, de guardarnos, ¿cierto? De buscar al Señor, no de desesperarnos. Este tiempo de buscar al Señor, de vivir en su voluntad, de amarle, de demostrar que le amamos con nuestro corazón, de amar al prójimo. Tenemos los que somos bendecidos, podemos ir y ayudar a aquel que tiene necesidad. Esa es una manera de amar al prójimo. El Señor quiere que hagamos su voluntad, que nos santifiquemos día a día para que demos buen testimonio, pero también quiere que seamos agradecidos en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que ser agradecidos. No tenemos que decir, ¿por qué viví esto? ¿Por qué pasé esto? ¿Por qué estoy en esta prueba? ¿Por qué estamos pasando esta pandemia? Hay gente que realmente está desesperada, que son hijos de Dios, pero el Señor nos dice, quiero que me agradezcas en todo tiempo. Quiero que me agradezcas ahora, donde está la gente muriendo, donde hay un virus que está matando a las personas. Quiero que me agradezcas. No importa la circunstancia, tú tienes que siempre ser agradecido. Tenemos que ser mujeres agradecidas y tenemos que enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos a ser agradecidos.
Primera de Samuel 7:12 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito que fueron llamados. Eso quiere decir que no importa lo que vivamos, no importa si tú estás viviendo consecuencias de una mala decisión de alguien, no importa si estás viviendo ahora un momento difícil. Todas las cosas nos ayudan a bien y nos bendicen y nos hacen crecer conforme al propósito que el Señor tiene para tu vida. De esta manera nosotros podemos entender que, por ejemplo, un rico esté desesperado y se sienta impotente ante esta pandemia, pero un pobre se puede sentir victorioso. ¿Por qué? Porque está en la voluntad de Dios, porque sabe que el Señor es bueno, porque sabe que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque sabe que lo que viva en esta vida, tenga mucho o tenga poco, tiene una vida más allá, una vida eterna, una vida con Jesucristo, una vida de felicidad. Que el Señor nos bendiga. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que le amemos al Señor con todo nuestro corazón, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En este tiempo de pandemia, que podamos demostrar el amor con obras. El Señor quiere que hagamos su voluntad buscándole a Él de más cerca, porque de esta manera vamos a ser santificados. Y con la santificación va a venir un proceso de que vamos a dar buen testimonio y vamos a poder bendecir a otros y otros van a poder creer en el Señor también. Y la voluntad de Dios también es que seamos agradecidos en todo tiempo, en lo que nos toque vivir, en este tiempo dificultad, en este tiempo aflicción quizá, en este tiempo enfermedad, pero va a pasar y va a venir un tiempo de gozo y va a venir un tiempo de alegría y en ese momento vamos a tener que agradecer también al Señor. En todo tiempo debemos agradecer al Señor. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Debemos andar en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le amemos a Él, amemos a nuestro prójimo, que seamos santificados, que demos buen testimonio y que seamos agradecidos. Esa es la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas hoy y quisiera volver a leer el texto primero que dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos hacer la voluntad del Señor, debemos hacer la voluntad de Dios. Y esta voluntad debemos hacerla además con un corazón, con la intención correcta. Porque hay mucha gente que dice amar al Señor, hay mucha gente que hace obras de caridad, hay mucha gente que ora fuerte diciendo Señor, no soy pecador, yo no soy como los demás, que cree santificarse, que cree dar buen testimonio con obras, pero por dentro no es así, no es así. El Señor es quien escudriña los corazones, el Señor es quien conoce, quien hace las cosas por ser visto y quien hace las cosas realmente por una motivación correcta de su corazón, que es adorar a Dios. Por lo tanto, le invito a que examine su corazón, examine su vida. Señor, estoy haciendo estas cosas, te estoy amando a ti con todo mi corazón, estoy amando a mi prójimo, me estoy santificando, estoy dando buen testimonio, estoy siendo agradecida incluso en la prueba. Sí, Señor, lo estoy haciendo, gracias. Pero ahora le invito a revisar la intención de su corazón. ¿Lo está haciendo por ser visto o lo está haciendo realmente porque ama al Señor con todo su corazón? Porque el texto que leímos en la Biblia nos dice que le dirán, pero Señor, si yo profetizaba, si en tu nombre sanaba. Y el Señor les va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. Eso quiere decir que David también dice, Señor, escudriña mi corazón y ve si en mi perversidad y muéstrame el camino. Que el Señor nos bendiga. Escudriñemos nuestro corazón. Veamos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con la intención correcta. Que la intención sea adorar al Señor. La voluntad de Dios es que hagamos todas estas cosas, pero que lo hagamos de una forma genuina, de corazón, de manera real. Que el Señor les bendiga en esta tarde y que esta palabra haya venido a bendecir sus corazones y haya venido a bendecir sus vidas. Me gustaría orar en esta hora para que pudiésemos
conectarnos en el Espíritu a través de este medio para que el Señor pudiera sanar y pudiera restaurar sus corazones, y si alguna está fallando en algún aspecto, para que el Señor la bendiga y pueda hacer la voluntad de Dios para sus vidas. Le invito a cerrar sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu amor, bondad y misericordia. Gracias porque en este tiempo, Señor, tú has sido bueno, porque has bendecido nuestras vidas, porque has permitido que podamos alimentar nuestro espíritu, nuestra alma de una manera diferente, Señor. Tú nos has enseñado esta tarde de cuál es la voluntad de Dios, Señor, para nuestras vidas. Y tu voluntad es que creamos en ti, Señor. Tu voluntad es que te amemos con todo nuestro corazón, que amemos a nuestro prójimo, que nos santifiquemos día a día, Señor, por medio de las herramientas que tú nos has dado, Señor, que son la oración, la lectura de la palabra, Señor, el congregarnos ahora de manera diferente, pero debemos buscarte para ser santificados día a día y así dar un buen testimonio, Señor, de que tú vives en nuestro corazón, y debemos ser agradecidos día a día por lo que tú nos das. Señor, si estas cosas están en nuestro corazón, te agradecemos, pero si alguna de ellas, Señor, falta en nuestra vida, te pedimos que podamos hacer tu voluntad, que podamos buscarte, Señor, de más cerca, que podamos hacer lo que tú nos pides, Señor, y que además la intención de nuestro corazón de hacer todas estas cosas sea honrarte, sea bendecirte, sea buscarte de corazón, sea llegar a ti, Señor Jesús. Un día allá en los cielos, que la intención de nuestro corazón, Señor, sea la correcta. Señor, que todo esto lo hagamos, Señor, con la intención de buscarte, de conocer más de ti, de vivir en tu voluntad, de tomar decisiones de tu mano, Señor, de no equivocarnos, de querer vivir contigo una eternidad, Señor, de querer bendecir a los otros. Gracias, Señor, y si la intención de alguna de mis hermanas es el ser visto, Señor, te pido que tú escudriñes ese corazón y traigas a su mente ese pecado para que pueda ser confesado, Señor, y para que pueda, Señor, tomar su rumbo. Gracias, Señor, te bendigo en esta hora porque tú eres un Dios real y un Dios bueno, Señor. Tu protección y tu ayuda esté sobre nuestras vidas en esta hora y tu amor nos cubra, Señor, siempre. Gracias por esta palabra. Te oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidas en esta hora y que el Señor las acompañe siempre. Para este Dios sea toda honra y gloria desde hoy y para siempre.